Saludos indestructible, hoy te traigo 7 ejercicios para ayudarte con tu hernia discal cervical. Después de todos esos comentarios que me hacéis en todos los vídeos, que hiciera ya alguno acerca del cuello, pues hoy este es tu vídeo. Pero antes tienes que saber que la hernia discal cervical C5, C6 suele ser algo muy común, muy habitual, porque coincide con el punto de inflexión entre dos curvas que tienen la espalda, en este caso la lordosis cervical y la cifosis dorsal. Para que me entiendas, será un punto donde exista mayor compromiso tanto de movilidad como de soportar más cantidad de cargas. Si aún no me conoces, soy Roberto Galván, licenciado en Ciencias del Deporte y ayudo a personas como tú a eliminar su dolor a través del entrenamiento. Y en el caso de hoy, ayudarte con tu hernia cervical discal C5, C6 y además te hablaré en conjunto de todas las vértebras cervicales. Lo primero y más importante es que sepas qué es una hernia discal cervical o una protusión discal cervical. Al fin y al cabo, si estás viendo este vídeo es porque te habrán diagnosticado que tienes una protusión o una hernia y ya sabrás que es la presión que ejerce un disco o bien sobre la médula o sobre un canal nervioso, ya sea porque el disco se haya roto, lo cual quiere decir que es una hernia, o ya sea porque no está roto del todo, y lo cual quiere decir que tienes una protusión. ¿Y qué causas pueden provocar una hernia de disco cervical? Y aquí es posible que te hayas encontrado infinidad de causas, igual que me he encontrado yo, que si te habrán dicho que llevas mucho tiempo soportando el peso de tu cabeza y tu cuello, llega un momento en el que no tiene fuerza, se cansa y por eso aparece la protusión o la hernia, que hayas estado haciendo movimientos de sobrecarga durante mucho tiempo de forma repetida y eso haya causado ese deterioro del disco, o que por haber tenido algún tipo de accidente ello haya provocado la ruptura de ese disco. Con todo al final lo que te acaban diciendo es que se acorta la vida útil de tu disco por repeticiones, ya sea por esos traumatismos, por accidentes que poco a poco lo van dañando más o porque por tensiones al final se acaba desgastando. Pero aunque todo esto pueda suceder, ninguna de ellas es la causa por la que de verdad aparece tu hernia, en este caso cervical. Pueden ser los detonantes, pero la única causa, la culpable, es la falta de movilidad y de fuerza que tienes en tu espalda. Y por ello todas las compensaciones que existan en tu espalda acaban provocando que todo el peso vaya a un lugar, todos los impactos vayan al mismo sitio, que toda la tensión acabe siempre en el mismo disco y que llegue un día en el que se desgaste o se rompa. Pero la causa, si tenemos que buscar un culpable, nunca va a ser todas las cosas que haces. El ser humano está diseñado para realizar multitud de actividades sin que ello repercuta en un deterioro o una degeneración de ningún tipo de disco simplemente por el hecho de hacer muchas veces algo. Sin embargo, el hecho de no tener esa estructura que tienes alrededor lo suficientemente fuerte, con la suficiente movilidad y que el resto de la espalda, el resto de tu columna tenga la movilidad que se merece para que cualquier tipo de actividad que quieras hacer no repercuta en más énfasis o más presión en tu cuello, es lo que de verdad va a garantizar una calidad de vida mayor para tu cuello. Y bien, cuando hablo en otros vídeos acerca del dolor de espalda, de las hernias de disco, me comentáis mucho en los vídeos que solamente hablo de la espalda o del lumbar y que nunca hablo del cuello. Pero queridos indestructibles, el cuello es parte de la espalda. Al final es una misma estructura que es tu columna vertebral y toda la musculatura que se va entrelazando entre ellas van haciendo compensaciones en esas cadenas cinéticas y todo lo que le pase a tu lumbar le va a pasar a tu cuello, por ejemplo, y viceversa. No quiere decir que si tienes una hernia en un sitio te aparezca en el otro, pero si hay una rectificación de la lordosis lumbar va a haber una acentuación de esa lordosis cervical. La falta de movilidad torácica que tengas también va a repercutir en tu cuello, incluso la posición de tu diafragma y cómo se mueva, con lo cual no es descabellado pensar que tenemos que evaluar tu columna al completo, toda tu espalda, la parte alta en este caso, que te lo prometí. ¿Qué síntomas puede ocasionar una hernia de disco C5, C6? Síntomas muy comunes suelen ser dolor, entumecimiento, hormigueo, adormecimiento, por ejemplo, del brazo, el antebrazo, incluso llegando al pulgar y al índice, normalmente cuando la hernia se encuentra en C5, C6, pero para aquellos que tenéis una hernia cervical un poco superior, los síntomas son parecidos, salvo que va a ir cambiando el dedo, en el que sientes ese adormecimiento, que suele ser cuanto más arriba, más cerca del meñique o el anular. Incluso una hernia cervical puede llegar a provocarte parestesia, además en la cara. ¿Y qué tratamientos existen para la hernia cervical C5, C6? Pues tienes que diferenciar entre dos fases. Tienes que saber en cuál de ellas dos te encuentras y según eso tienes que optar por unas soluciones u otras. Si estás en la fase aguda, quiere decir que llevas poco tiempo, entre comillas poco tiempo, con este dolor. Acaba de aparecerte y es un dolor que dura entre 6 y 12 semanas aproximadamente. Cambia mucho, depende de la persona, pero aproximadamente podemos decir que se mueven esos rangos. En esta fase estás un poco condenado a la medicación que te vaya a poner el médico, porque no te va a curar, pero va a ser la única forma que tengas de paliar ese dolor que tienes tan agudo. Al principio es un dolor sin consuelo, da igual la posición en la que te encuentres, independientemente de lo que podáis creer todos vosotros indestructibles, que si me acomodo, me giro y flexiono el cuerpo para acá, entonces el disco ya no presiona tanto a la médula y eso va a hacer que mi dolor desaparezca. Seguramente cuando hayáis hecho todas esas cosas el dolor sigue
siga igual y sigue constante siempre en esta fase aguda. El motivo de esto es porque tu cerebro ha detectado algo muy peligroso, o bien contra la médula o bien contra la ramificación nerviosa, y no quiere que esto vuelva a suceder nunca más. Ese dolor va a permanecer hasta que tu cerebro determine que ya no es peligroso cualquier movimiento que hagas. Y sin embargo, para que esto suceda antes, lo ideal es hacer un programa de entrenamiento específico para tu espalda, en este caso para tu cuello, la parte alta de tu espalda, para ir dando la información a tu cerebro que tú controlas la zona, que tienes movilidad allí, que no va a soportar tantas cargas y que vas a suministrarle la estabilidad que él quiere. De esta forma le irás dando herramientas a tu cerebro para que entienda que ya va a ser difícil que vuelva a aparecerse un episodio como el que tuvo anteriormente. Por cierto, si no lo conoces, tengo un programa que se llama Espalda Indestructible, que es perfecto para casos como este. En la descripción del vídeo te dejo el enlace. Y si no, pues puedes suscribirte ya de paso y así te ayudo con los vídeos que tenga en YouTube. Y si no te suscribes, YouTube no te los va a recomendar. Lo siguiente que puede suceder es que ya hayan pasado esas 12 semanas, que el dolor no sea tan agudo y estés en una fase crónica. ¿Qué quiere decir esto? Que llevas ya muchísimo tiempo con dolor. Y ahora sí es cuando vas a tener que entrenar a conciencia tu columna, para eliminar compensaciones, para ganar movilidad, para proporcionar estabilidad a esas estructuras como te acabo de decir, y sobre todo, y lo más importante, para ganar fuerza, fuerza y más fuerza. Este compendio de cosas va a ser lo único que te va a garantizar que vas a eliminar la causa por la que realmente te ha aparecido esa protusión discal o esa hernia de disco cervical. Y puede que alguno piense que así no se cura una hernia de disco cervical o de donde sea, de cualquier parte de tu cuerpo, y que prefiere los métodos convencionales. Y te voy a demostrar durante este vídeo cómo la opción que te digo de entrenar es muchísimo mejor en el 80% de los casos, y además te voy a demostrar que lo que digo es verdad. ¿Cómo se cura una hernia de disco cervical o cómo se trata con métodos convencionales? La primera opción siempre es reposo y esperar que el cuerpo pues elimine esa parte del disco que se ha salido, que lo normal es que tu sistema inmune haga esa función y que bueno, que poco a poco tener la suerte de que el dolor desaparezca. Sin embargo, la inestabilidad, la causa que te ha provocado la hernia de disco cervical va a seguir ahí. La debilidad hasta ahora sigue estando. Otra de las opciones ya están las terapias pasivas, como por ejemplo las infiltraciones de ozono o de PRP. Da la casualidad de que el disco, el 80% es agua y que el ozono se encarga de deshidratar pues cualquier tipo de tejido. Si yo aplico ese ozono a una partícula, a un cuerpo, o en este caso ese disco, que tiene mucha cantidad de agua y lo que hago es deshidratarlo, lo que vamos a conseguir es eliminar la presión que ejerza o bien sobre la médula o bien sobre la ramificación nerviosa. Pero llegado ya a esta fase crónica, lo más probable es que el dolor no venga por la presión que genera el disco sobre la médula o sobre ese nervio. Otra cosa sería utilizarlo como terapia dentro de lo que es la fase aguda. Entonces sí tiene sentido. Pero te va a suceder exactamente lo mismo con el tiempo. A medida que te vayas moviendo, el disco puede nuevamente volver a salirse otra parte de él, o puede volver a aparecerte nuevamente esa protusión, porque sigues teniendo las mismas descompensaciones, la falta de movilidad, con lo cual cualquier estrés al que estés sometiendo a tu cuello acabará pasando lo mismo que te ha pasado hasta ahora, porque la causa, esa falta de fuerza, sigue estando ahí. Otra terapia de la que puedes haber oído es la descompresión axial vertebral. Eso quiere decir que alguien te ha traccionado del cuello, de la cabeza, y ha separado un poco más cada uno de esos espacios intervertebrales, con el fin de que el disco se reabsorba o quede dentro de la ubicación que debería. ¿Qué es lo que pasa? Que sí, puede ser que tenga resultado y deje de tener esa presión el disco sobre la médula, pero si no haces nada por esa debilidad que tienes, a los pocos días volverás a tener esa misma presión, ese mismo adormecimiento y vuelta otra vez a la fase aguda. Si nos metemos un poco más de lleno con terapias un poco más invasivas, está la nucleotomía percutánea, que al fin y al cabo consiste en abrir y extraer con unas pinzas el trozo de disco que está por ahí alterando tu sistema nervioso. Lo lógico es que no se extraiga el disco en su totalidad y que nuevamente, cuando ejerzas presiones, movimientos repetitivos, vuelva otra vez a aparecerte el dolor. Visto que esto de la inestabilidad puede ser un problema, pues hay una terapia un poco más invasiva todavía, que es hacer una artrodesis. Al final eso es como una fusión vertebral. Lo que hacen es fijarte una vértebra respecto a otra para que esa vértebra ya tenga la estabilidad que quieres, para que no te vuelva a aparecer otra vez esa discopatía, esa salida del disco, la presión sobre la médula. Porque claro, si todo lo anterior, cada vez que hacíamos algo, luego volvía a aparecer, bueno, pues no pasa nada, hacemos una artrodesis, fijamos y fusionamos esas vértebras, pero luego, ¿qué es lo que sucede? Que el resto de vértebras, tanto superiores o inferiores, acaban soportando la tensión que estaba soportando esa concreta que te estaba dando a la lata. Con lo cual, ahí la hernia no va a volver a aparecer, pero te va a aparecer probablemente o por encima o por debajo, normalmente por encima. Con lo cual, fíjate cómo la medicina, poco a poco, ha intentado salvar todos estos problemas que te estoy diciendo, que se solucionarían perfectamente con mi programa de entrenamiento de espalda indestructible, porque tu cuello requiere tener esa estabilidad, esa movilidad, pero en todas y cada una de las articulaciones que tienes. Tienes muchísimas dentro de
toda la columna. Y evitar esas compensaciones. Una vez que eso desaparezca, tu dolor también va a desaparecer y no va a volver a tener recidivas de nuevas protusiones o nuevas hernias. Y al final todo es desarrollar fuerza en estructuras que ya tiene tu propio cuerpo. Aún así, no contentos con este tipo de terapias, se ha sacado una terapia nueva y es el cambio de disco. Y lo que hacen es sacarte el disco que tienes que está dándote problemas y en su lugar se coloca un disco artificial con unas condiciones espectaculares, con una capacidad de movimiento muy similar a la que tiene tu propio disco, con el fin de evitar esa fusión vertebral o el fin de evitar que se vuelva a seguir rompiendo el disco que ya tenías. Pero siento decirte que además de exponerte a este tipo de intervención quirúrgica, tienes que fortalecer la estructura del cuello si no quieres que te pase como a muchos que ya conozco y muchas que ya conozco, que al final los discos se le acaban saliendo y ahora en lugar de ser el tuyo el que presiona la médula, es un cuerpo extraño el que está haciendo esa presión. Porque al final estabilidad y fuerza la tiene que tener esa articulación sí o sí. Recuerda siempre que la herramienta más potente para eliminar cualquier tipo de dolor es la fuerza y más fuerza. Y no lo digo porque sí, sino porque tu cuerpo comprende una serie de estructuras que se encargan de eso y pasado el tiempo y esa debilidad, al final es lo que está causando esas protusiones o esas hernias cervicales o en cualquier otro punto de tu espalda que tengas. No obstante, hay casos en los que sí que es necesario operarse y ahora vamos a hablar de ellos, pero independientemente de que te operes, siempre vas a tener que hacer un programa de fortalecimiento. Por ejemplo, espalda indestructible, que lo tienes aquí en la descripción de este vídeo. Y si no, suscríbete al canal y te ayudo con los vídeos que voy publicando en YouTube. ¿Y cuándo se tiene que operar una hernia discal cervical? O dicho de otro modo, ¿cuándo empieza a ser peligroso tener una hernia de disco aquí en las cervicales? Es necesario en los casos en los que esa hernia o esa protusión te provoque una lesión medular, como por ejemplo dificultad al mover los brazos, al mover las piernas, cuando coges objetos se te caen, o en casos ya muy severos que tengas problemas por controlar los esfínteres. Pero te pueden surgir preguntas como por ejemplo si eres demasiado joven todavía como para operarte, o si ya tienes una edad demasiado avanzada y nadie va a querer operarte. Y la respuesta, si de verdad eres necesario que en tu caso te operes, te la va a dar un electromiograma. Si se observan pruebas evidentes de que puedas tener una lesión en el sistema nervioso, tu médico te lo va a decir y te va a recomendar que te operes. Pero no lo dejes al azar a las respuestas que te puedas llevar en cualquier vídeo que encuentres en YouTube. Y al menos quiero alentarte con algo que sí que es cierto, que he visto en muchos artículos que he visto de revisiones bibliográficas acerca de operaciones de hernias cervicales, que las operaciones de las hernias cervicales suelen ser las que tienen mayor grado de éxito y además existe menor riesgo a la hora de operarte en el cuello que por ejemplo en el lumbar, simplemente por el tipo de técnicas que hay hasta ahora mismo y además por la metodología que se utiliza, que se hace desde delante y la cantidad de tejido que hay que atravesar, que es mínima. Digamos que es más fácil no liarla cuanta menor cantidad de tejido hay que atravesar. Y vamos con esos 7 ejercicios para tratar esa hernia de disco cervical. Pero antes tienes que saber que no todos los ejercicios le vienen bien a todas las personas, porque hay muchas personas que me escriben y me dicen, bueno, pero a mí me ha ido muy bien el ejercicio y después de repente aparece otro y dice, pues a mí me ha ido muy mal el ejercicio. Vale, ¿qué es lo que sucede? Que no todos estáis en la misma fase. Ya no hablo de la fase aguda de dolor. Vuestro cuerpo se mueve de formas diferentes. Cuando a ti te falta extensión torácica, a mí me puede faltar a lo mejor una flexión cervical o una extensión cervical. Entonces, no a todo el mundo le va a servir el mismo ejercicio de la misma forma. Si ves que algún ejercicio te causa más dolor, elimínalo y sigue con el siguiente. Y así, haz solamente aquellos que no te provoquen mayor dolor. El primer ejercicio van a ser respiraciones diafragmáticas. Como te he dicho anteriormente, es muy probable que parte de esa falta de movilidad venga promovida por ese diafragma que no se mueve como debe. Es muchas de las causas por las que se provocan las cifosis dorsales tan pronunciadas. Existe una proyección anterior de lo que es la cabeza, provocando esta forma aquí en el cuello. Como nosotros queremos estar así, lo primero que vamos a trabajar es ese diafragma. Vas a ver ejercicios en este vídeo que no habrás visto muy probablemente en otros canales. Vamos a colocarnos sentados con las piernas flexionadas, los codos estirados y ahora lo que vamos a hacer es sacar pecho todo lo que pueda, hacer una extensión torácica y manteniendo esa posición lo que quiero es que hagas inhalaciones de 4 segundos por la nariz, aguanta otros 3 segundos la respiración y lentamente por la boca quiero que sueltes el aire pero sin que ello provoque esta flexión de tu tronco, ¿vale? Vas a estar en extensión constantemente y aquí coge aire fuerte por la nariz, tarda unos 3-4 segundos aproximadamente, aguántalo ahí, mantente la respiración y lentamente por la boca voy soplando. Vas a notar cómo se va liberando poco a poco esta zona de aquí. El
siguiente ejercicio son extensiones torácicas. Te voy a dar 3 posibilidades por si en alguna te molesta más que en otra, para que tengas la posibilidad de hacerlo sí o sí, ¿vale? La primera, la más básica, va a estar pues de rodillas, sentado sobre los talones, los brazos relajados, y lo único que quiero que hagas es extender, sacar el pecho hacia adelante, llevándome los hombros hacia atrás, manteniendo la cabeza recta y no compensando con el resto de la espalda. Y luego inmediatamente hacemos lo contrario, hundimos pecho, me llevan los hombros adelante y es como si te diesen un puñetazo aquí y tienes que hundir la espalda hacia adentro. Vamos nuevamente a sacar pecho, extiendo, llevo hombros atrás, saco pecho, ¿vale? Y nuevamente hacia adelante. Puedes hacer 15 repeticiones de esto perfectamente sin ningún problema. La versión 2, un poquito más compleja. En cuadrupedia, vamos a colocar las manos en el suelo y lo que quiero que hagas es sacar chepa, manteniendo la cabeza recta y el resto de la espalda recta, y dejarte caer hasta que se junten las escápulas. Despacio, sintiendo como al subir tienes que apretar el pectoral para empujar el suelo hacia abajo y levantar esa chepa, ¿vale? Y separar las escápulas. Y al bajar, poco a poco, se van uniendo las escápulas con los codos rectos, ¿vale? Que al subir y al bajar, mucha gente acaba, sobre todo al bajar, acaba doblando el codo, ¿vale? Pues eso no lo hagas. Mantén siempre los codos estirados y orientados hacia adelante. Y ahora, cuando vayas hacia abajo, tienes que evitar esta compensación lumbar, ¿vale? No puedes arquear el lumbar a medida que vayas bajando. Tiene que estar la espalda siempre totalmente plana. Bajo, solo junto escápula. Subo, solo separo escápulas. Y la versión número 3 es sentado. Te vas a ir al filo de lo que es el asiento. Vas a colocar las piernas a 90 grados. Y quiero que tengas la espalda totalmente recta. Los brazos caídos a los lados. Y en esta posición vamos a hacer exactamente que hemos hecho lo mismo cuando hemos estado de rodillas. Vamos a sacar pecho. Que tú notes cómo se proyecta el pecho hacia la pared, los hombros van hacia atrás y luego inmediatamente, despacio, vuelvo nuevamente a hundir el pecho adentro, pero no por ello acabo haciendo esto con la espalda, ¿vale? Tu lumbar tiene que estar siempre totalmente contraído, apretando abdomen, y solamente vas a hacer ese sacar pecho y ese hundir el pecho. Y de todos puedes hacer 15 repeticiones y te va a ir genial. El siguiente ejercicio es una adaptación del cat camel. Bueno, cada uno la adapta como quiere y yo en este caso te voy a ayudar a que intentes evitar las compensaciones que hay dorsales respecto a las cervicales. Te vas a colocar en cuadrupedia, nos vamos a sentar sobre los talones. El ejercicio va a consistir en, por un lado, vamos a empujar con las manos hacia adelante, provocando que haya más chepa en la zona dorsal, ¿vale? Y por otro lado, vamos a apretar con las manos hacia nosotros y voy a llevar los hombros hacia abajo y voy a sacar muchísimo el pecho y la cabeza. Como verás, cuando yo voy empujando con las manos hacia adelante, saco mucha joroba, voy separando las escápulas y voy haciendo que esa fuerza que hago con los brazos haga que mi dorsal salga hacia afuera, se separen las escápulas, y por otro lado voy a intentar juntar las escápulas empujando con las manos hacia mí, sacando pecho y mirando hacia adelante, ¿vale? De muy lento vas a hacer 8 repeticiones solamente. Las repeticiones cuentan empujar hacia adelante y traccionar, eso es una, ¿vale? Y vamos a repetirlo 7 veces más. El siguiente ejercicio es la esfinge con los brazos en posición de W isométrica. Vamos a tumbarnos boca abajo. Vamos a apoyar la cabeza en el suelo. En este caso, vamos a llevar los brazos hacia adelante y lo que quiero es que cojas y levantes el cuerpo un poquito solamente, manteniendo la cabeza apretando al suelo. Levanto los brazos y me los llevo hacia atrás todo lo que puedas, empujando con los codos hacia tu dorsal. Y tienes que mantener la posición ahí 30 segundos. Nuevamente relajo, extiendo y recupero. Siempre manteniendo la cabeza apoyada en el suelo. Levanto un poquito el tronco, levanto brazos, tracciono atrás, junto las escápulas, los vértices de la escápula abajo. Tienes que juntarlo y tienes que mantener esta posición esos 30 segundos. ¿Vale? Vas a notar que te tira muchísimo por la parte de atrás del hombro, que se activan los dorsales, se activa un poquito el trapecio inferior, ¿vale? Y vuelvo a soltar despacito.
Y eso lo vamos a hacer 6 veces. Lo vas a ver también desde una vista superior. ¿Ves? Levanto brazos, tiro atrás, junto escápulas y mantengo esa posición en la cual vas a tener el tórax extendido, igual que hemos hecho en las posiciones anteriores, pero ahora estás haciendo un trabajo isométrico de la musculatura posterior de tu columna. El siguiente trabajo es un trabajo isométrico del cuello en 4 planos. Para ello, normalmente ese ejercicio se suele hacer con una resistencia manual, que tú mismo con tu propio brazo pues vas aguantando la fuerza hacia donde va ejerciéndose. Pero tu hombro y tu brazo están muy vinculados realmente pues a esas compensaciones que existen. Vamos a intentar hacerlo sin esas compensaciones. Necesitas un cojín y una columna o algún mueble donde hacerlo. El cojín principalmente es para que no te duela. Vamos a colocarlo sobre una de las aristas y vamos a colocar la cabeza sobre el mismo cojín. El ejercicio sería como decir que no hacia uno de los lados. Y voy a apretar ahí todo lo que pueda, manteniendo esa contracción en el cuello. Es esta rotación, ¿vale? Pero el muro, en este caso el mueble, nos va a evitar que hagamos esa rotación. Vamos a mantener la contracción durante 15 segundos. Yo estoy totalmente recto. Es una columna para que mi hombro pueda entrar y mi cabeza quede totalmente recta. Y en esa posición intento decir que no, miro para ese lado, mantengo esa contracción en el cuello fuerte todo lo que puedo durante 15 segundos y descanso. Eso lo vas a hacer 4 veces, en este caso rotación hacia un lado, rotación hacia el otro lado. Y además vamos a hacer exactamente igual, pero hacia atrás. Vamos a colocar el cojín atrás de la cabeza y lo que quiero ahora es que hagas lo siguiente. Estando aquí, voy a pegar la espalda al mueble, voy a intentar hundir hacia atrás la cabeza, ¿vale? No voy a hacer el típico ejercicio de llevarme la barbilla aquí para obligar a tener mayor rectificación cervical, sino lo que quiero es que hagas una flexión cervical, pero sin movimiento. Entonces, para ello, nuevamente, cojín atrás. Si veis que el cojín doble pues genera demasiado ángulo, lo puedes poner simple. Y en esta posición voy a intentar echar la cabeza hacia atrás, ¿vale? Y el mueble lo va a evitar. Yo voy a empujar atrás y como veis yo intento levantar la barbilla. Voy a hacer eje sobre las primeras vértebras, apretando toda la musculatura de trapecio superior en este caso, ¿vale? Aprieto y fuerte y descanso. 15 segundos, 4 veces. Y exactamente igual vamos a hacerlo hacia adelante. Vamos a colocar en este caso la almohadilla, el cojín en la frente y aquí voy a querer decir que sí, ¿vale? Ahora sí voy a querer llevarme la barbilla hacia abajo, pero no hacia atrás. El movimiento no va a ser este, va a ser así, ¿vale? Vamos a colocar nuestro cojín y voy a intentar decir que sí y aprieto la musculatura anterior del cuello. Mantengo los 15 segundos, descanso y lo repetimos 4 veces. Cualquier trabajo isométrico te va a ayudar a desinflamar la zona, con lo cual a darle caña. El siguiente ejercicio van a ser flexiones de hombros, pero evitando compensaciones con el resto de la columna. Vamos a colocarnos en cuadrupedia, de forma que tengamos los 4 apoyos, cada mano debajo de su hombro y cada rodilla debajo de su cadera. En esta posición vamos a evitar que el lumbar esté arqueado, vamos a llevarnos la cadera a retroversión, apretando el abdomen, tampoco provocando que esto esté pues curvo hacia afuera, la espalda lo más plana posible. En esa posición vamos a activar el pectoral y aquí lo que vamos a hacer es apretar fuerte el suelo. Veis que yo cuando aprieto fuerte el suelo mi espalda sube y apretando ahí fuerte el abdomen vamos a levantar un brazo lentamente sin que el cuerpo gire para ningún lado, ¿vale? Aprieto el abdomen, voy hacia arriba evitando compensaciones hasta que el brazo quede paralelo al suelo. No tienes que ir ni muy arriba ni quedarte a medias, tienes que poco a poco apretar, ¿vale? Y no puedes perder la fuerza en el otro brazo, de forma que el cuerpo no puede caer hacia abajo. Te lo hago con la otra mano para que veas lo que no tiene que pasar con ese brazo. Vamos a extender el brazo, voy arriba. Una cosa que puede pasar es que hagas esto y dobles el codo para poder subir. Otra cosa que puede suceder es que a medida que vas subiendo la espalda vaya cayendo, vaya bajando el cuello. Otra cosa que no tenemos que procurar que no suceda. Y mantenemos la espalda fuerte arriba, aprieto abdomen, lento donde pueda llevo el brazo y lento vuelvo a bajar. Repetimos 8 veces
con cada mano y cambiamos al siguiente ejercicio. Y en el último ejercicio vamos a hacer rotaciones de columna en todas sus curvas posibles en direcciones contrarias. El ejercicio sería, estando en esta posición que estoy yo ahora mismo, voy a subir una pierna sobre la otra, vamos a colocar los brazos arriba juntándose, entrelazándose las manos, vamos a hacer una con la otra, y lo que vamos a hacer es, mirando hacia arriba, llevar la rodilla hacia el lado de la pierna que está levantada, con lo cual voy a llevar las dos piernas para allá. A la vez vamos a llevar los brazos al sitio contrario al que van las piernas y a la vez voy a llevar la cabeza al mismo lado que van las piernas. Estando aquí voy a girar cabeza y rodilla hacia el lado derecho y los brazos hacia el lado izquierdo. Mantén los codos siempre extendidos y vuelvo a la posición inicial. Siempre vamos a ir para el mismo lado. Vuelvo a girar, codos extendidos, tiro un poco más de pierna, voy girando cabeza, miro al lado opuesto, a donde van las manos, voy forzando un poquito más con las piernas y vuelvo a girar al centro. Todos los movimientos son muy lentos. Una vez hechas tus 8 repeticiones para ese lado, cambias de pierna, arriba brazos, y exactamente lo mismo, pero al revés. Me voy llevando las piernas y la cabeza hacia un lado y las manos al lado contrario. ¿Vale? ¿Ves que estoy doblando el codo siempre extendido? Es uno de los errores más comunes. Vuelvo al centro, repetimos. Cabeza y piernas a un lado y brazos al lado opuesto. Esas son rotaciones torácicas independientes de las rotaciones que pueden existir, las dos lordosis, que es del cuello y del lumbar. Esas dos lordosis compensan una con la otra, con lo cual te interesa que ambas vayan siempre en el mismo sentido. Indestructible, espero que este vídeo te ayude mucho, que hagas todos los ejercicios, todos los días, con cabeza, sin dolor, poco a poco. Ve progresando en el tiempo, ve aumentando repeticiones, ve aumentando el tiempo. Si ves que vas mejor, busca en mi canal ejercicios nuevos que pienso ayudarte a que consigas eliminar ese dolor que tienes en tu cuello. Pero para ello tendrás que suscribirte a mi canal. Y recuerda que lo más importante para conseguir eliminar cualquier tipo de dolor es la fuerza, fuerza y más fuerza.